Buenas tardes, bienvenidos todos al segundo ciclo de conferencias del Seminario de Estudiantes de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El día de hoy tenemos a Eduardo Hernández y nos va a presentar una plática titulada Una representación geométrica de los números bicomplejos, una propuesta alternativa. Un aplauso. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por su aceptación de la plática. Me atreví a proponer esta plática dada la simplicidad y la belleza que a mi parecer se han producido en mi propuesta de representación geométrica de los números bicomplejos. ¿Podría poner esta, por favor? Sí. La historia de este trabajo comienza así. Hay una tesis de licenciatura de un compañero que se recibió de este tema, de los números bicomplejos, que se llama Representaciones hermitianas de circunferencias en los bicomplejos y tópicos diversos sobre las circunferencias vistas en el plano. Es la tesis del alumno Martín Julio César Robles Casimiro. Fue en el septiembre de 2013 y lo dirigió la doctora María Elena Luna Elizabeth. Mi amigo es mi amigo, hace tiempo que no lo veo, me regaló su tesis. Cuando presentó su examen, en esta tesis hay una propuesta de representación geométrica de los números bicomplejos, de tal manera que yo hago otra propuesta, me parece más simple. Cuando vi esta propuesta, me pareció muy compleja de entenderlo. Entonces yo traté de buscar una alternativa, ¿no? Por eso es una propuesta alternativa. Y les vuelvo a comentar, me atrevo a proponerlo dada la belleza, claro, la belleza es subjetiva de las gráficas que se han presentado, que han resultado, de manera que también está sujeto a discusión, ¿verdad? Está sujeto a análisis de si es adecuado o no esa representación geométrica que yo propongo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aunque hay poco público, pues de todas maneras muchas gracias. Pues, ojalá hubiera habido más foro, ¿verdad? Bien, entonces la situación es esta. Como bien sabemos, los números bicomplejos, pues son los números complejos es el producto cartesiano de dos copias de los números complejos, ¿verdad? De tal manera que tenemos un par ordenado, un número complejo z, podemos representarlo como un par ordenado de dos números complejos. Y de tal manera que podemos hacer las operaciones usuales con estas parejas. Podemos hacer operaciones especiales, o sea, sumarlas o multiplicarlas de tal manera que el resultado es un álgebra topológica conmutativa y asociativa, con elementos divisores de cero y algunos elementos que no son divisores de cero tienen inverso multiplicativo. Para la propuesta que yo he considerado, hay otra representación de los números complejos que consiste en también verlos como pares de números ordenados de números complejos y las operaciones aritméticas ST, vamos a poner ST, se hacen coordenada con coordenada, porque esa es la representación que nos va a servir para la representación geométrica que proponemos. Bien. Entonces, las operaciones son coordenada, tanto la suma como la adición como la multiplicación. Entonces, esta estructura, con esa presentación, pues es muy antigua, es muy conocida desde muy antigua. Y el asunto es que cuando se descubrió que este número complejo, bicomplejo, se puede representar como un
en forma binomial, ¿verdad? Con otra unidad imaginaria J, que al cuadrado es menos 1, J es otra unidad imaginaria diferente a los complejos, se descubrieron mucho más propiedades y se pudo generalizar el análisis matemático a diversas dimensiones, a dimensiones superiores, gracias a que se descubrió esta representación, ¿no? Simplemente porque esta es conocida. En grupos nos enseñan, ¿no? Cómo es el producto cartesiano de grupos, y así está definido, ¿verdad? Entonces, bueno, partiendo de ese hecho, vamos a hacer esta representación, las operaciones coordenada por coordenada, tanto la multiplicación como la adición de números complejos, bicomplejos y coordenada por coordenada complejos. Bueno. Entonces, en esa situación, como tenemos que es el producto cartesiano de dos copias de los números complejos usuales, ¿verdad? Tenemos una pareja ordenada, Z1W. Bien. Los números complejos están representados en nuestro plano, usualmente están representados, ¿verdad? En el plano cartesiano XY, con un punto, ¿verdad? Son las coordenadas de ese número complejo. Un número complejo. Entonces lo que vamos a hacer es usar dos planos. Podemos ver la pantalla, sean dos planos complejos. Eje X, eje Y. Así esos nombres se les puso para una mayor compresión. Eje Y y eje Z. Podemos considerar que el plano eje X, eje Y es el piso de la habitación. Y podemos considerar que el plano YZ es esta pared. Esta pared de la habitación, nada más. Esta pared no, y esta pared no. Solo esta y esta. Entonces, ¿qué va a ser entonces lo que representamos, verdad? Tomamos dos planos complejos, dos ejes coordenados, y hacemos lo siguiente. ¿Te cambió eso? Sí. O la siguiente. Entonces, ¿cómo va a estar representado, o cómo es la propuesta de representar el bicomplejo? De la siguiente forma. Decíamos, en el plano YZ, que es en tercera dimensión, el espacio euclidiano de 3 dimensiones, la pared vertical, plano eje Y, eje Z, plano eje Y, eje Z, tomamos, ahí representamos un complejo, el complejo, en este caso puse alfa, beta, W, ¿ok? Vamos a cambiar. Alfa, beta. Entonces, aquí está así. Entonces, un punto. Okay. Ese vamos a representar por un punto el beta y por un punto en el piso, que es el plano XY, el alfa. Un punto en el piso. Entonces, como vemos aquí, laser point, creo que tengo por acá, con permiso. Por aquí tenemos acá. Perdón. Entonces aquí está. Entonces observamos esto, ¿verdad? Como decíamos. Entonces, se me hace que eso. O ahí no se ve bien la pantalla. A ver. No se ve la pantalla. No se ve. No se ve. A ver. Si no se ve. ¿Por qué se ve? Bueno, entonces aquí tenemos, aquí está beta, ¿no? En el plano vertical es el que tenemos aquí, plano eje Y, eje Z. Ahí está
ese es un complejo, es la abscisa ordenada, es el segundo número complejo, beta, ¿no? Está en el plano complejo, que es el plano vertical, beta. En el piso está alfa, ¿ok? En el piso está alfa, en el piso. De tal manera que entonces, aquí lo observamos, ¿no? Beta, alfa, zeta, alfa, beta, ¿ok? De tal manera que entonces el segmento se propone para representar al bicomplejo, el segmento que une el punto, un punto, cualquier punto en el plano vertical con cualquier punto en el plano horizontal. Ese es el bicomplejo. Eso se propone como representación geométrica del número complejo, perdón, del número bicomplejo en el espacio tridimensional euclidiano. Un asunto interesante de tratar es aquí, es cómo describir eso con el álgebra vectorial. El álgebra vectorial conocido de R3. Pero esa es una tarea a posteriori, ¿no? Posteriormente. De tal manera que entonces, obsérvese que solamente esos segmentos son los números bicomplejos. O sea, un segmento de un punto en el espacio a cualquier otro lugar, por ejemplo, aquí a beta, un punto en el espacio al punto beta no sería el bicomplejo. ¿Ok? O un punto en el espacio tridimensional a otro punto, ese no sería el bicomplejo. ¿Está claro? Solamente los segmentos que unen puntos del plano horizontal con puntos en el plano vertical. ¿Ok? Como podemos ver aquí en la gráfica. Representación gráfica del número bicomplejo dado en forma idempotente. A esta forma se le llama forma idempotente. Pares ordenados en números complejos y las operaciones son coordenada. ¿De acuerdo? Entonces es lo más la otra forma es mucho más complicada de representarla. Por eso se eligió esta. Entonces, representación gráfica del número complejo dado en forma idempotente con dos planos complejos en espacio de tres dimensiones, euclidiano de tres dimensiones, por medio del segmento de recta dirigido que une el punto alfa con el punto beta. O sea, el complejo alfa con el complejo beta. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que, en términos de esos componentes, pues podemos describir muchas cosas, que no lo vamos a ver porque esto es más complicado de observarlo, ¿no? Existe el concepto de módulo complejo I, módulo complejo J, módulo hiperbólico K y módulo real de Z. Este es como simplemente la norma euclidiana, ¿no? Nada más. Pero hay otros módulos, ¿no? Que se definen a partir de distintas unidades bicomplejas que aparecen. Bueno. ¿Qué más? Muy bien. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué se propone? Bueno, entonces, el segmento es un punto, es un bicomplejo en el espacio C2, ¿no? Representado en el espacio R3. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros tuviéramos otro bicomplejo, o sea, otro punto aquí, otro punto aquí, beta, prima, y otro punto en el plano horizontal, perdón, si el plano horizontal del piso, sería otro bicomplejo, otro segmento, ¿no? Pero esos son puntos en el espacio C2, puntos. ¿Cómo representaríamos un segmento, ¿no? Que une dos puntos en el espacio C2 de los bicomplejos. Entonces lo que se propone es, esta lámina se propone, entonces tenemos el bicomplejo Z, alfa como beta, el bicomplejo W, gamma, delta, están representados, ¿verdad? Un punto, la abscisa, ¿verdad? El primer complejo es el plano horizontal, alfa, el segundo complejo es en el plano vertical, ¿verdad? Beta. Eso sería nuestra Z, nuestro primer bicomplejo. El segundo bicomplejo, W, sería gamma, el primer complejo, o sea, la abscisa, gamma, y el segundo delta. Entonces, ese sería el otro bicomplejo. ¿Cómo unimos entonces ese segmento que representa un punto, ¿no? En el espacio C2,
con el otro punto W, ¿verdad? ¿Cómo lo unimos? Entonces se propone que, así como está dibujado, ¿verdad? Unir todos los segmentos. Recuérdense que la idea en geometría básica es que si tenemos dos puntos en un plano, lo más sencillo es hacer una sucesión de puntos, ¿verdad? De tal manera que una sucesión de puntos te da un segmento. Y de tal manera que una sucesión de segmentos te da una superficie. ¿Verdad? Así. Entonces se propone que esa sucesión de los bicomplejos que están, estos complejos, unidos con los complejos, esa sucesión de bicomplejos que forma una superficie en R3, pero eso representa un segmento en el C2, representa un segmento en C2, ¿verdad? Una superficie representaría un segmento en C2. Ajá. Claro, en realidad sería la parametrización. Estos puntos, en realidad son una parametrización del segmento, ¿no? Es la parametrización del segmento. Porque recuerden ustedes que cuando hacemos la diferencia, todo se va al origen, ¿verdad? Tenemos que otra vez trasladar, ¿sí o no? Al hacer la diferencia, este segmento se ve aquí, pero lo queremos un punto acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces se propone como segmento en el espacio C2 que une a esos dos bicomplejos como esa superficie. La región superficial alfa, beta, gamma, delta representa el segmento de recta, entre comillas, que une a los puntos CT y W en el espacio bicomplejo C2. ¿Sí? En el espacio bicomplejo C2. ¿Alguna pregunta aquí? Podríamos nosotros tratar todo eso con el álgebra vectorial de R3, ¿no? Eso sería un trabajo posterior, ¿no? Entonces está claro que es un bicomplejo. Entonces, ¿cuál es la representación geométrica de un bicomplejo en R3? Pues gracias a eso, las gráficas que se obtienen son muy bonitas. Por eso yo lo propongo como una cuestión, pues también didáctica, ¿no? Entonces, de manera que entonces las operaciones, ¿cómo son representadas? Una observación, ¿qué pasa con los puntos en la intersección, ¿verdad? En el eje Y, que es la intersección de los dos planos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es la misma situación, o sea, el primer punto es el primer punto del bicomplejo, beta alfa. El primer punto se considera en el plano horizontal, ¿no? El segundo punto se considera en el plano vertical, ¿de acuerdo? Entonces, el segmento que une en ese orden, beta alfa, pues ese es el bicomplejo, ¿no? En el otro orden sería inverso. El segmento sería el sentido inverso, ¿de acuerdo? De tal manera que no habría ambigüedad. No habría ambigüedad. O sea, en el eje Y, que es la intersección de los dos planos, ahí hay un punto considerado en el plano horizontal, ¿no? Pero también está al mismo tiempo en el plano vertical, ¿no? Entonces, algunos bicomplejos estarían representados por puntos y otros bicomplejos estarían representados por segmentos en el eje Y, ¿ok? Y todo lo demás, lo que ya dijimos, ¿no? Segmentos. Habría que tener en cuenta la dirección del segmento. Así es. Como podemos observar, el bicomplejo 0 alfa, pues es eso, ¿verdad? El anaranjadito, el anaranjado.
el bicomplejo beta alfa es el verde, ¿verdad? Pero en esa dirección. Creo que antes hay otra, ¿no? Sí, la siguiente. No, la siguiente. Ajá, aquí está en sentido inverso. ¿No? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Con esos puntos en el eje Y que son intersecciones del plano horizontal con el plano vertical. ¿De acuerdo? Precisamente por eso son segmentos dirigidos. Entonces, podemos seguir así. A ver. Ok. Bien. Bueno, o sea, hay una clasificación de los números bicomplejos, ¿verdad? Hay una clasificación de los números complejos. Cuando son reales, ¿no? Cuando tomamos reales, una real 1, real 2, se le llama hiperbólico, el bicomplejo. Cuando son de la forma R1,0, pues son así, perdón. Estos son los complejos usuales, complejos no usuales. ¿Okay? Entonces, aquí estoy representando los hiperbólicos, ¿verdad? Que serían puntos en el eje real X, ¿no? Que están en el horizontal con puntos en el plano vertical. Pero los puntos del plano vertical son a su vez la representación de los números reales, ¿no? En el plano YZ, ¿no? Entonces ahí están representados diversos, ¿no? Algunos puse como ejemplo, por ejemplo, el bicomplejo Y es la unidad imaginaria, complejo usual, Y, ese sería el punto rojo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Si nosotros pensamos nada más el plano horizontal, eje X, eje Y, como un solo plano complejo, ¿no? El número complejo Y, ¿cuál es? Un punto en el eje Y. ¿Sí o no? Un punto en el eje Y. No confundirse con las coordenadas reales, son coordenadas complejas aquí, ¿ok? Que va a involucrar en particular números reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el 1,0 es el amarillo, el 0,1 es el naranja, un punto del eje X al eje Y es el gris, y todos los demás colores, ¿no? Esos son hiperbólicos. Son los números hiperbólicos representados en R3, en espacio euclidiano R3, ¿no? Con esa propuesta. Y entonces, pues así lo represento. ¿Alguna pregunta? Entonces hay puntos, el rojo representa también un bicomplejo, ¿no? Cuando el mismo punto lo vemos como en el horizontal, ¿no? Y otro como el vertical, ¿sí o no? ¿Podemos seguir adelante? Por favor. En el álgebra de los bicomplejos, el álgebra topológica de los bicomplejos, conmutativa y asociativa, son divisores de cero, tenemos ciertas unidades que se llaman la unidad, la elemento neutro multiplicativo. Es claro, ¿verdad? Porque es el elemento neutro multiplicativo, 1,1. La unidad imaginaria I se representa I, la unidad imaginaria J se representa menos I, la unidad imaginaria K, que sería I por J, se representa por la unidad, por la pareja ordenada 1, menos 1. ¿Okay? Entonces, fijémonos, 1 por J, por ejemplo, ¿cuánto sería? I por menos I, 1. I por I menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Si han estudiado bicomplejos, ¿verdad? Sí, un poquito, ¿no? Sí, sobre todo. Entonces, ahí están representados, miren, las unidades imaginarias. ¿Ah? Ahí está. 1,1 es el naranja, ahí los puse. 1 es el elemento neutro multiplicativo. 1. Y es el verde.
J es amarillo y K es el café. Están representadas las unidades bicomplejas. Entonces así, pues como que nos ayuda, ¿no? Pedagógicamente y didácticamente a ver las cosas no tan, digamos, enigmáticas, ¿no? ¿Cómo ve usted? Podemos seguir a la siguiente, por favor. Ah, y aquí tenemos las... Voy a ver aquí. Aquí tenemos la representación de las operaciones. Tenemos el complejo Z, alfa, B, ¿tá? Tenemos W, gamma, delta, y queremos representar la operación adición o suma de complejos. Entonces, como es coordenada por coordenada, pues entonces hacemos las operaciones, ¿verdad? En el plano horizontal y en el plano vertical, ¿no? ¿Está claro? Z más W, ¿qué sería? Acá lo tenemos. Alfa más gamma, coma, beta más delta. Recordemos que las operaciones son coordenada a coordenada, ¿verdad? Componente a componente. Entonces, ahí está representado. Entonces, Z es el color como rosadito. W es el color azul. Claro. La suma es el naranja. Sí, ZW. La naranja. Es la suma. Lo demás es para... Bueno, lo demás, esto sería, por ejemplo, el amarillo sería alfa, C, ¿no? El verde sería alfa más gamma, C, ¿verdad? El verde. El complejo verde sería alfa más gamma, C. ¿Ok? Entonces lo ilustré así. Sí, porque los bicomplejos son segmentos, que ya dijimos, ¿no? Son segmentos de puntos del plano horizontal a puntos del plano vertical, ¿no? Nada más esos. Otros segmentos que anden por ahí no son. Porque luego se confunden, ¿no? Se confunden esos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué opinan? Z es el color, ¿cómo se llama este color? Como rosadito. Z, alfa como beta. W es este color azulito, gris azul. La suma es el naranja. Parecería un poco enigmático representar C2 en R3, ¿no? Pero no es así, sí. Resultó que sí se puede. Los puntos del segmento alfa más gamma, beta más delta, o sea, el de la suma de los bicomplejos. Sí, es este. Ajá. Es este. Sí, ajá, dígame. Ese más W, exacto. Ese, bueno, ya vemos que los extremos se pueden obtener con la suma usual de los alfa y gamma. Sí, sí, porque estos puntos extremos, como bien dice, es la suma de los complejos, alfa y gamma en el primer componente. Ahora bien, ¿se podría hacer algo similar con los puntos que no son los extremos? O sea, un punto de ese segmento, naranja, del segmento naranja, será la suma de alguno del rosa más alguno del azul, ¿no? La respuesta es no. Porque recordemos que el bicomplejo no es un punto, o sea, un punto aquí en el espacio y otro punto acá, ese no es ningún bicomplejo, no es nada. No representa nada en nuestro. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ajá. Sí, toda la recta. Es toda esa. Sí, pero yo digo solamente en R3, pues. Olvidándonos un momento de que estos son bicomplejos. Sí. Solamente la recta, un punto de esa recta será la suma. Habría que explorarlo.
habría que explorarlo con el álgebra usual del álgebra de R3. Sí, habría que explorarlo. Pero creo que no está así relacionado. No está así relacionado. Podemos verlo, o sea, sumar un punto de acá más un punto de acá. Sí, un segundo, sí, ¿Vale? Que me parece que sí me cae necesariamente en algún punto de las... Si tomas un punto del segmento como del otro, necesariamente cae en el otro. Podría ser. Sí, como si nos vamos nada más a R3. Sí, puntos, sí. Usted dice puntos acá, un punto aquí, más un punto acá. Sumas ese, a lo mejor es un punto en el... Puede ser. No lo he visto. Sí, necesariamente en R3 sí, porque puede ser. En la suma de conjuntos, si lo definimos como que existen un par, sí, va a caer necesariamente, viéndolo como es R3, sí. Pero no es la suma de conjuntos. Habría que verlo, parametrizando, sumando y ver si cae la parametrización de este segmento, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ok? Así lo demostraríamos, ¿no? Porque a lo mejor está muy lejos, ¿no? Muy grande, no sé. ¿Alguna pregunta? Muy buena pregunta, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas por explorar. Fíjense ustedes que esto se presta a hacerlo en una maqueta, ¿no? Ilustrarlo en una maqueta, con hilos de colores, de bordado de colores, ¿o no? Y pues yo intuyo que se podría hacer, podría tener utilidad. ¿Han visto ustedes el planetario? La realidad virtual del planetario, de cómo es la realidad, ya ves cómo son esos segmentos de colores, todo eso. Pues a lo mejor esto podría ayudar a eso, ¿no? Okay. Posiblemente dice con maquetas o planetarios, ¿no? de astronomía. Podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Podemos pasar a la siguiente para ver la multiplicación. Entonces, es la misma idea para el caso de la multiplicación de bicomplejos. Entonces, otra vez tenemos Z, alfa, beta, este segmento, amarillo. Tenemos W, gamma, delta, sería este verde especial. Entonces, multiplicamos componente a componente, es ZW, que sería rosadito, ¿no? Y las operaciones se hacen usualmente como se hacen las operaciones con complejos, ¿no? En el plano complejo, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Z, alfa y gamma. Alfa. Acuérdense cómo es la operación de un complejo alfa por un complejo gamma, ¿no? Pensando el plano horizontal solamente como un plano complejo aislado, ¿no? Entonces recordemos que la geometría nos dice que es sumar los argumentos, ¿no? Entonces es el verde. Y se multiplican los módulos, ¿no? Las normas de los vectores. Sería el verde, ¿no? Y lo mismo para... Eso es alfa por gamma, ¿no? Beta por delta. Entonces este es beta, es el naranja, delta es pequeño, gris. Entonces se suman los módulos, los ángulos, ¿no? Los ángulos, y se multiplican las normas, ¿no? O módulos, ¿no? Entonces más o menos es el café. Beta por delta es delta, ¿no? Este complejo, pero el unirlo ya te da el bicomplejo Z por W. Z por W.
¿De acuerdo? Bueno, a mí me parece muy bonito, ¿no? Con colores. Les repito, se podría hacer con maquetas y con hilos, ¿no? De colores, ¿no? De esos recordados. Continuamos. Adelante. La siguiente, por favor. Sí, ok. Entonces, miren. Entonces, se van a representar como ejemplos ilustrativos algunos conjuntos canónicos que vendrían siendo superficies de nivel, etc. Por ejemplo, ¿cómo representamos el hipercubo? Que sería 0,1, el segmento 0,1 a la cuarta potencia. Recuerden que C2 es R4 también. C2 es R4. Entonces, C1. Acuérdate que el cubo, ¿cómo lo estamos pensando? Ajá, 0,1 por 0,1 por 0,1, 4 veces, ¿no? Entonces sería 16, ¿no? 2 por 2, 1, no, porque es 0,1, ¿no? A ver, así. 2 por 2 posibilidades, 2 posibilidades, 2 posibilidades. 0 o 1. 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16. Tendríamos 16 vértices para el hipercubo. ¿Ok? O sea, los puntos que tienen coordenadas combinaciones de ceros y unos. ¿Ok? Etcétera. ¿No? Entonces, ahí estoy representando algunos. Sí, los 16. Miren, 1,1, 0,0. ¿Cómo represento 1,1, 0,0? Acuérdense, este es un complejo. Agarrándolo de 2 en 2, tomándolo de 2 en 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo represento? Pues es el complejo 1,1, ¿no? Y el complejo 0,0. Entonces ese es el metro cafecito. ¿Okay? Por ejemplo, el 1,1, ahí están todos. Podemos checar, están todos. 1,1, coma, permítanme, 0,1. ¿Cuál es? Es este. ¿Es 1,1? Aquí hay que tener cuidado, porque lo estoy viendo en el eje, en el plano vertical. Entonces tengo que verlo como, no sería este, sería más bien este. O sea, tiene sus detalles. Sería este, ¿no? ¿Sí o no? El 1,1 es este complejo, punto azul, es 1,1. El siguiente complejo es este punto, pero visto en el plano vertical corresponde al 0,1 en el plano vertical. ¿Sí? No, corresponde al 1,0. Corresponde al 1,0. Al 1,0, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Ajá. 0,1. Pues resulta ser, a ver.
Otra vez estoy viendo algo. Ok, sí. Observamos algo interesante. Son 16. Tenemos que contar 16 colores, 16 segmentos. Cero, uno, uno, cero. Este, por ejemplo, ¿dónde está representado? 0, 1, 1, 0. Este. ¿Quién es 0, 1? Y en el eje Y. ¿Quién es 1, 0? 1 en el eje Y, pero viéndolo en el vertical. Entonces sería representado por este punto. Ahí, sí, Simón. Ese puntito, nomás el puntito, sería. ¿Qué dijimos? Este. ¿No? A ver, cuenten ustedes todos los segmentos. Todos los segmentos, ¿no? Las flechas de colores. Los segmentos dirigidos, tipos de colores. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16. ¿Cuántos contan? ¿Son 16 o no? Debe haber 16 objetos geométricos ahí, que representan números de complejos. Lo que observamos es... Pero hay algunos que son Punto. degenerados, ¿no? Punto, fin. Y lo que estoy... Bueno, no, sí. A ver, ustedes díganme, ¿cuál el gris, gris, ¿cuál qué complejos? ¿Quién me lo dice? Uno. Dijo el gris, ¿no? El gris, que casi se confunde ahí, ¿no? Es el más largo, pero es gris. El 1-1, ¿no? Ahí está. ¿No? Bueno, le voy a hacer la observación. El naranja representa dos bicomplejos, ¿no? Estoy equivocado. ¿Quién representa el naranja? ¿Qué bicomplejo representa el naranja? Uno, uno. Estábamos eso, ¿no? Esos dos. ¿Verdad? Bueno, es que hay dos puntos ahí que se enciman, ¿no? 0, 1 y 1, 0. ¿O no? Pero si ustedes cuentan, son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Seguimos? Sí.
quedan unos 15 minutos. Sí, sí, cómo no. ¿Qué opinan ustedes? Ya ha representado otros objetos que no sean, otros objetos de los bicomplejos que no sean rectos, como planos o curvas, cómo se varían en la representación tridimensional. Ah, es hacerlo, o sea, es que aquí solo se ilustra con algunos bicomplejos. Entonces, habría que hacer pues, una cantidad enorme, ¿no?, de bicomplejos que vayan describiendo esta superficie, ¿no?, ¿no? Y cómo quedaría, ¿no? Sí. Pero entonces sirve para representaciones de conjuntos y complejos, salvo no, conjuntos que ya dentro de R4 ocuparían 4 dimensiones. Porque por lo que entiendo, los puntos los estamos representando con rectas y como tal las rectas con superficies. Las superficies bicomplejos serían volúmenes en este caso, ¿no? Si nos vamos a volúmenes bicomplejos, ya tendremos que tener traslapes en nuestro representación. Sí, habría que ver todos esos detalles. Pero tú me comentabas, pero objetos euclidianos, ¿no?, que no fueran rectas, representarlos como complejos. Sí, Que es diferente a lo que... En vez de una superficie en R4, ver qué volumen es en R3, ver una curva. Entonces sigue siendo un objeto de una dimensión, pero ya está curvado. O sea, ¿cómo sería esa representación mayor de R3? Sí, habría que explorarlo, ¿no? Habría que explorarlo. ¿Sí? Lo que sí he hecho son las gráficas de funciones completas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, para funciones, una función bicompleja, de variable bicompleja, son dos funciones. Ajá. Coma. ¿Qué? Z. Z. Por ejemplo, la exponencial. La exponencial bicompleja es equivalente, hay que demostrarlo, ¿verdad?, a dos funciones exponenciales. Entonces, esto es lo que hemos hecho. ¿Okay? Que sería la gráfica, ¿no? Si nosotros tenemos ¿verdad? ¿Cómo representamos la gráfica de la función? Que sería C2 plus C2, ¿no? El dominio es C2, ¿no? El contradominio es C2, pero la gráfica está en C4, ¿no? Cosa como lo que tú estás comentando. C4, R8. Entonces, esas son las siguientes. A ver acá. Entonces, decíamos que, por ejemplo, aquí, ¿qué representamos? Bueno, aquí habría que hablar qué cosa es el módulo, ¿no? Es así como una esfera y una manera de medir el radio, ¿no?, de esa esfera en una cierta dimensión. El módulo es lo que mide un segmento, ¿no?, en cierto espacio, ¿no?, matemático abstracto. Entonces, intersección de esferas de radio de módulo complejo y o J igual a 1. Se ilustran solo algunos números complejos. Entonces, a ver, la intersección, bueno, esta está difícil, habría que, ¿no?, explicarlas un poco. La intersección sería esto. O sea, son los bicomplejos. Lo que estoy haciendo aquí es resolver esta cosa. Es el conjunto de números complejos que cumplen esta relación, ¿no?
alfa por beta es igual a alfa conjugado en beta igual a 1. Entonces, por ejemplo, alfa, alfa se elimina y quedaría beta igual a beta, ¿no? Sería beta real. Beta sería real. Beta sería real. Entonces, ¿dónde lo representamos? ¿Verdad? O sea, tiene que estar en el plano, ¿no? Y en el eje Y. Las puntas de las flechas, ¿no?, son las betas. ¿Sí? Y las alfas pues, son los extremos de las flechas. Ajá. Ah. Sí, aquí hay que explicar muy bien qué es el módulo, para que quede claro, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Todos los bicomplejos que representan la intersección de las dos esferas del módulo complejo y un fondo igual a 1. Esta relación representa la intersección, porque solito está más difícil. O sea, solo la esfera, representar solo la esfera de radio de módulo complejo y igual a 1, o representar solo la esfera, entre comillas, ¿no? Porque son objetos geométricos en dimensiones, ¿no?, más de 3. De radio 1 de módulo complejo J, esa intersección pues es esta relación, ¿no? Son los complejos que cumplen esta relación. Los alfa y las beta. Ilustré algunos nada más, ¿verdad? Habría que todos los demás, ¿no? No son todos los que cumplan esta relación. Debe ser 1. Entonces, alfa entonces es como una hipérbola, ¿no? Alfa por beta igual a 1. ¿Sí o no? Entonces, aquí despejas, a ver, alfa por beta es igual a 1. Alfa es igual a 1 entre beta, ¿no? Entonces vas basificando esto. Estos son tus alfas y estos son tus betas. O sea, más bien, este es tu alfa, ¿ok? Y estos son tus betas, ¿no? Alfa y beta debe ser esto. Debe cumplir esta relación. ¿Ok? Bueno, así. Beta es 1 entre alfa. Aquí se ve más claro acá. Entonces, si las alfas elegí estos complejos, este complejo, ¿no? Este complejo. ¿Cuál es tu beta? Si alfa es S, la geometría nos dice que tiene que ser el inverso, ¿no? ¿Verdad? Como la mitad, ¿no? Entonces sería como la mitad. Está aquí, este punto. De acá hasta acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Ajá, si alfa es, vamos a verlo el verde, ¿no? El verde. Alfa es 1, ¿no? 1 entre 1, 1. Entonces, 1. El verde, ¿no? ¿No? Ahora, alfa es el amarillo. Digamos que es un medio. No lo puse ahí, pero se ve como que es la mitad, ¿no? Es un medio. Entonces, 1 entre un medio, ¿cuánto es? 2.
que sería el doble, ¿no? ¿Verdad? Porque si de aquí hasta aquí es 1, hasta aquí es 2, ¿no? Entonces, aquí es un medio y aquí es 2. O sea, esto está haciendo las gráficas en los complejos y en el dominio y en el contradominio, ¿no? En el plano vertical, y estás uniendo los segmentos. Solo que ahí solo uní esos, porque pues está así, quedó ilustrativo. Pero evidentemente falta una infinidad de... Sí, claro, y van a ir pareciendo la hipérbola, ¿no? Sí. El 1 entre X. Esto. Sí, va a ir apareciendo muchísimas cosas. Sí. De hecho, acá tiene una cierta forma, ¿no? De cierta manera. Sí, ya empieza a tomar. ¿Verdad? Empieza a tomar de cierta forma, ¿no? Porque lo estamos tomando en los reales. Falta tomar los complejos aquí, ¿no? No aquí en el eje X, sino aquí en el plano, ¿no? Y eso representarlo. ¿No? Pero ese es un trabajo de computadora, de programarlo. Sería bien que alguien lo programara en algún graficador, ¿no? Y hacer esto, ¿no? No solo unos cuantos puntos, por eso lo puse aquí. Se ilustran algunos números. Si quieres, hacemos otro, el rojo. ¿Están de acuerdo? El rojo es el punto extremo del segmento dirigido rojo, es -1. ¿De acuerdo? Así como está, -1. Entonces aquí. 1 entre -1. -1. Entonces, pero este -1 es beta, tiene que estar en el plano vertical, ¿no? Pero en este caso, como tratarse de un real, tiene que estar también en el eje Y, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el rojo está bien, ¿no? De 1 a -1. Este -1 es el que lo representa. Este -1. Este hay puntos que los puntos aquí representan dos complejos. ¿No? Entonces el rojo sería ese. -1, -1, el rojo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Seguimos adelante. Adelante, por favor. Entonces aquí está la esfera de radio de módulo hidráulico igual a 1. Lo mismo, es la misma idea, ¿no? Son todos los que... Aquí sería más claro, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Graficar todos los bicomplejos que van a satisfacer cierta ecuación. ¿De acuerdo? O sea, sus componentes alfa y beta van a satisfacer cierta ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Conjunto de números complejos z, alfa, beta, tal es que la norma euclidiana anual, ¿no? La norma del complejo alfa es 1 y la norma del complejo beta es 1. Entonces tenemos círculos, ¿no? ¿Sí o no? Es el círculo amarillo en el en el plano determinado por eje X, Y, o sea, el horizontal. Y el café es el otro, el beta. Pero eso visto en el plano vertical, es el café. Ahora uno de los puntos, nada más. ¿No? Por ejemplo, uno en el amarillo sería este, -1. ¿No? Uno en el café sería este, -5. ¿Cuál es? ¿No? Está atrás, ¿eh? No, está en el horizontal, no está en el vertical. ¿Ok? Este está en el vertical, eje Y, Z, en el plano vertical. Sería hacerlo muy así, con una maqueta, ¿no? Y con hilos de colores. O programarlo en algún graficador de tercera dimensión, como los que usan en los planetarios de realidad virtual. Tengo la intuición que ahí podría programarse algo para dibujar todo esto. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Es la circunferencia amarilla, que son los complejos de radio de norma 1. Y la circunferencia café, o círculo café, de norma 1. El módulo euclidiano 1.
Y pues está bonito. Está. La figura que se forma, se va formando como un diamante. Visto ya en así en el espacio de R3, esos segmentos, ¿qué cosa van dibujando? ¿No? Sigamos. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí está, es el número de bicomplejos, es el conjunto de los números bicomplejos que satisfacen esta ecuación. Tales que se ilustra el mundo, ¿no? Vamos a ver. Ajá, fíjense. Acá, si beta es 0, ¿qué tenemos? Círculo de radio 1, ¿no? Si alfa es 0, círculo de radio 1. Pero tenemos que ir variando beta, entonces tenemos distintos círculos, ¿no? ¿No? Es ir variando el radio aquí, ¿no? ¿No? Por eso tenemos distintos círculos, en el plano horizontal y en el plano vertical. Y vas uniendo lo que corresponda, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Va de nuevo, otra vez. Beta 0 es el círculo de radio 1, ¿no? Alfa 0 es el círculo de radio 1 horizontal y vertical. Pero tenemos varios porque beta lo va a ir variando también. Entonces va a ir variando aquí el radio, ¿no? Desde 0 hasta 1, ¿no? Y todo eso, lo correspondiente, ¿no? Los alfa y betas correspondientes, los segmentos, ¿no? Vas uniendo los segmentos. Y te queda eso. Bueno, a mí me parece muy, muy vistoso. ¿Qué opinan ustedes? Está sensato. Sí. Podemos seguir entonces adelante para responder tu pregunta un poco más. Había unos antes. Ok. Pues es esto, ¿no? Es la función exponencial bicompleja. ¿Ok? Okay, yo creo que esta sería la última diapositiva, Ok. porque si no ya nos van a correr. Sí, está bien. Esto es para explicar la pregunta que usted me hacía, ¿no? Por ejemplo, la exponencial bicompleja. La función exponencial bicompleja corresponde a tener dos exponenciales, ¿ok? Independientes de variable independiente. CTW. O sea, es esto. Entonces, aquí simplemente esta es el dominio de la primera función e a la z. Perdón, no. Aquí tengo las dos. Tengo las dos. El eje, el plano horizontal, seguimos el plano horizontal. Eje X y eje Y. Ahí eliges eliges algunos bicomplejos, ¿verdad? Y los
consideras su imagen o la función compleja, que era la z, y eso es lo que graficas. En el plano horizontal también, pues haces lo mismo con el plano vertical para la otra, y eso lo representas también, el dominio en el plano vertical y el contradominio en el plano vertical. Okay. A ver, pues va. Son dos exponenciales, para eso, son dos funciones exponenciales. Esta función exponencial, estos zetas van, el dominio de esta función es el plano horizontal. ¿De acuerdo? Su contradominio es el plano horizontal en la otra gráfica. ¿No? Para eso tenemos que ser digamos, hábiles, ¿no? En la gráfica de funciones complejas usual. ¿No? En la gráfica de las funciones complejas usuales. Yo elegí a propósito ciertas regiones para que me quedara tratable el asunto, ¿no? Tratable el dibujo, ¿no? Estético, pues, vistoso. Yo elegí esos bicomplejos. Estos bicomplejos que están aquí, los elegí para que me dieran una cosa así. Yo los elegí. ¿Ven? ¿De acuerdo? Entonces, Z va en el vertical. Perdón, Z va en el horizontal. Y E a la Z va en la horizontal en esta gráfica. ¿No? W va en el vertical y E a la W va en el vertical, que es la gráfica de la función exponencial. ¿No? Y vas, según las parejas que vayas obteniendo aquí, ¿no? Por ejemplo, para este segmento, a ver, este amarillito, ¿eso cómo se va a representar aquí? Si no me equivoco, es este. Ese segmento verde, ¿cómo se va a representar aquí? Esa circunferencia. ¿No? Pero eso nomás es el dominio de la función bicompleja. Ese nomás es el contradominio, ¿no? O el dominio. ¿No? Fíjate el azul. De la circunferencia horizontal, o el círculo horizontal, o la circunferencia horizontal a la circunferencia verde, que es de color verde. Horizontal gris, esta, a la verde, chiquito, todo eso. ¿Sí? Fíjense en el rosado fuerte, rosa mexicana. Bien, entonces, ahora, ¿cómo hacemos la gráfica? Porque eso nada más es el dominio, pero la gráfica es dominio cruz contra dominio, ¿no? Proponemos entonces 4 planos en R3. Entonces, proponemos 1, 2, 3 y 4. Y ahí graficamos. Podemos ver lo siguiente. Aquí está. Son 4 planos. Dominio. Digamos, este sería el plano horizontal del dominio. El siguiente es el plano, este siguiente es el plano vertical del dominio. El siguiente es el plano horizontal del contradominio y el siguiente es el plano vertical del contradominio. Y unimos hacemos los bicomplejos, representamos nosotros por los segmentos. ¿De acuerdo? ¿Te queda eso? Parece un trabajo de moderno. Entonces esa es su respuesta, ¿no? O sea, una cosa, fíjate, en, ¿cómo sería? C a la 4, ¿no? R8 está representado así. O sea, son 4 planos horizontales. No importa la distancia que tengamos, es irrelevante, ¿no? Un plano horizontal, otro plano horizontal,
El primero, el horizontal, es el horizontal del dominio. El segundo horizontal es el vertical del dominio. El tercer horizontal es el horizontal del contradominio. Y el cuarto horizontal es el vertical del contradominio. ¿De acuerdo? Y ahí ves los unes, ¿no? Es usual que en las gráficas unes los puntos con sumir. Aquí fue libre unir los puntos que te iban quedando. Por ejemplo, este es el 1, la gráfica del punto 1, 1, pues sí, ¿no? Fíjate. E a la 1, ¿no? E a la 1, Entonces, E a la 1, 1, ¿no? Aquí está. 1, 1, es el complejo, y E es este. Y 1 nomás. ¿Quedó? Y si quiere puede seguir las gráficas donde las podemos verlas, público ver, sería lo último. Logaritmo, es la inversa, como te ven al revés. Las gráficas, si se da cuenta, son parecidas, ¿no? Porque el logaritmo es inverso. Ajá. Si seguimos, por ejemplo, está el seno. Ya vamos a terminar. Sí, un minuto. Ahí está la gráfica del logaritmo. Aquí está como el caballito ese que teníamos de la comercial, pero al revés, ¿no? Porque son inversas, son funciones inversas. Y parece una caballita de función seno, otra vez dominio. O sea, esto se elige así adecuado para que te salga la figura ilustrativa, ¿no? Pero esto es la gráfica de las variables. Esto no es gráfica, esto es el dominio en la variable compleja, cómo se transforma en el contradominio, ¿no? Pero eso no es la gráfica. Sí, pero te fuiste. Función seno, mira cómo se parece una persona que está ahí. Sí. Pues muchas gracias por su atención.